¿Has soñado alguna vez con lanzar su propio podcast? Con más de 2 millones de podcasts y la asombrosa cifra de 4.000 millones de oyentes mensuales en todo el mundo, es innegable la creciente popularidad de este medio de audio. Pero, más allá de la emoción, surge una pregunta crucial. ¿Cómo medir el éxito de su podcast? No basta con contar las descargas. Por eso son fundamentales las decisiones basadas en datos. Necesitan métricas que traduzcan el rendimiento del podcast en información práctica y, en última instancia, que demuestren el retorno de la inversión, ROI. Este concepto de ROI es su billete dorado, la métrica mágica que demuestra el valor de su podcast. Mediante el seguimiento de los datos correctos, puede mostrar cómo su programa genera clientes potenciales, aumenta la notoriedad de la marca o impulsa las ventas. Pero antes de sumergirnos en los números, preparemos el terreno para el éxito. Aquí es donde entran en juego los objetivos SMART. Estos potentes objetivos son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Garantizan que los objetivos de su podcast sean claros, estén bien definidos y estén directamente relacionados con su estrategia empresarial general. Tanto si su objetivo es aumentar el tráfico del sitio web, crear una comunidad leal o generar clientes potenciales cualificados, los objetivos SMART serán su hoja de ruta para medir el éxito de su podcast. Así que abróchese el cinturón y prepárese para navegar por el apasionante mundo de la analítica de podcasts. Le proporcionaremos las herramientas y estrategias necesarias para realizar un seguimiento del rendimiento de su programa y demostrar su innegable valor. Defina los objetivos de su podcast. Antes de lanzarte de cabeza a grabar tu podcast, es fundamental que definas tus objetivos. Esta claridad se convertirá en su brújula, guiará la creación de contenidos y, en última instancia, medirá el éxito. Así pues, exploremos algunos objetivos clave del podcast y las métricas que iluminan su consecución. Monetización. Los podcasts pueden ser una potente fuente de ingresos. He aquí algunas estrategias populares. Publicidad. Las lecturas dinámicas de anuncios, como las que se entretejen en la narrativa de Mi asesinato favorito, pueden resultar fluidas y atractivas. En este caso, la métrica clave es el coste por milla, es decir, el coste de llegar a 1.000 oyentes. Patrocinios. Asociarse con marcas relevantes, como hace How I Built This con el patrocinio de productos, permite una mayor integración. Haga un seguimiento de las tasas de conversión para ver cuántos oyentes actúan después de escuchar un mensaje patrocinado. Contenido premium. Ofrecer episodios extra exclusivos o versiones sin anuncios, como muchos programas populares, requiere medir el número de suscriptores y los ingresos recurrentes. Marketing de afiliación. Promocione productos relevantes y realice un seguimiento de las conversiones, compras, utilizando enlaces de afiliación únicos para comprender la eficacia de esta estrategia. Conciencia de marca. Los podcasts son un motor de creación de marca. Un estudio reveló que la friolera del 68% de los oyentes ha comprado un producto de una marca anunciada en su podcast favorito. Para cuantificar este impacto, haga un seguimiento. Tráfico del sitio web. Promocione su podcast en su sitio web y haga un seguimiento de la afluencia de visitantes tras la publicación de cada episodio. Revuelo en las redes sociales. Los hashtags y las menciones de las marcas son minas de oro. Utilice herramientas de escucha social para seguir la conversación en línea en torno a su podcast. Generación de contactos. Los podcasts pueden ser imanes de clientes potenciales. Por ejemplo, Marketing School, un podcast B2B que utiliza contenido valioso para atraer a clientes potenciales. Estos son los indicadores clave que hay que tener en cuenta. Envíos de formularios al sitio web. Incluye llamadas a la acción claras, como animar a los oyentes a descargar un libro electrónico gratuito a cambio de su dirección de correo electrónico. Realice un seguimiento de los envíos de formularios del sitio web para medir el éxito de la generación de clientes potenciales. Suscripciones por correo electrónico. Compruebe cuántos oyentes se suscriben a su lista de correo electrónico después de escuchar una llamada a la acción en un podcast. Esto ayuda a crear una audiencia específica para futuros esfuerzos de marketing. Comunidad. Los podcasts fomentan la conexión. El 75% de los oyentes se han unido a comunidades en línea relacionadas con los podcasts que disfrutan. Para medir el crecimiento de la comunidad, realice un seguimiento. Participación en grupos de medios sociales.
Controle el número de miembros que se unen a su grupo de Facebook o foro en línea y su nivel de interacción dentro de la comunidad. Recuerde que los objetivos de su podcast son únicos. Alineando el contenido con estos objetivos y realizando un seguimiento de las métricas adecuadas, estará en el buen camino para demostrar el innegable impacto de su programa. Elegir las métricas adecuadas. Las descargas son la primera cifra que comprueban la mayoría de los podcasters. Ofrecen una idea básica del tamaño de la audiencia, pero ¿lo dicen todo? En absoluto. Una medición eficaz profundiza más, revelando la calidad de esas escuchas y su impacto en sus objetivos. Aquí es donde las métricas adecuadas se convierten en su arma secreta. Más allá de las descargas son un punto de partida, pero las escuchas comprometidas ofrecen una imagen más vívida. He aquí por qué. Duración media de la escucha. Esta métrica revela el tiempo que los oyentes sintonizan de media. Una duración consistentemente alta indica que el contenido es cautivador y que resuena entre la audiencia. Tasa de finalización. ¿Qué porcentaje de oyentes termina cada episodio? Un alto índice de audiencia indica que el contenido es convincente y mantiene la atención. Conocer a su audiencia. Es fundamental conocer a su audiencia. Datos demográficos como la edad, la ubicación y los intereses ofrecen información valiosa. Estrategia de contenidos. Imagine un podcast de finanzas dirigido a la generación del milenio. Sabiendo esto, podrías centrarte en consejos sobre préstamos estudiantiles o presupuestos para jóvenes profesionales. Adaptar el contenido a las características demográficas de su audiencia garantiza que responda a sus necesidades. Segmentación publicitaria. Los datos demográficos son oro para los anunciantes. Un podcast sobre viajes dirigido a la generación Z puede atraer el patrocinio de aplicaciones de reserva de viajes o aerolíneas de bajo coste. Herramientas como Podkite o Listen Notes pueden proporcionar información demográfica de los oyentes, ayudándole a perfeccionar su estrategia de contenidos y maximizar el potencial publicitario. Tráfico y conversiones del sitio web. Los podcasts pueden ser imanes de tráfico para su sitio web o página de destino. He aquí cómo medir su impacto. Parámetros UTM. Cuando promocione su podcast en línea, utilice parámetros UTM para identificar el tráfico de sitios web que proceda específicamente de su programa. Esto aísla la influencia del podcast en las visitas al sitio web. Seguimiento de la tasa de conversión. La verdadera magia reside en las conversiones. Los visitantes que proceden de su podcast han descargado un libro electrónico, se han suscrito a su lista de correo electrónico o han realizado una compra. El seguimiento de las tasas de conversión revela la contribución del podcast a su cuenta de resultados. El poder de las redes sociales. Las redes sociales son una plataforma de lanzamiento para promocionar su podcast y fomentar la interacción con la audiencia. He aquí cómo medir su impacto. Métricas de participación. Las comparticiones, los comentarios y las menciones son potentes indicadores de la participación de la audiencia. Un programa con una alta participación en las redes sociales sugiere una base de oyentes apasionada e interactiva. Herramientas de escucha social. Estas herramientas van más allá de las métricas básicas. Rastrean las menciones de la marca en las redes sociales y revelan cómo hablan los oyentes de su podcast en Internet. Esto ofrece información valiosa sobre el sentimiento de la audiencia y las posibles áreas de mejora. Elegir la combinación adecuada. Las métricas ideales para su podcast dependen de sus objetivos. Recuerde que no existe un enfoque único. Combinando los datos de descargas con métricas como la participación de los oyentes, datos demográficos y conversiones, obtendrá una comprensión holística del rendimiento de su podcast y su alineación con sus objetivos estratégicos. Técnicas avanzadas de seguimiento del ROI. Hemos explorado las métricas esenciales para medir el éxito de los podcasts. Ahora vamos a profundizar en algunas técnicas avanzadas para potenciar el seguimiento del ROI. Códigos de cupón y ofertas de descuento. Imagine que ofrece un código de descuento exclusivo para los oyentes de su podcast. Esto le permite realizar un seguimiento directo de las conversiones relacionadas con el programa. Por ejemplo, una marca de comercio electrónico podría crear un código promocional específico para el podcast para medir las ventas generadas por el programa. Páginas de destino específicas del podcast. Las páginas de destino son páginas web específicas diseñadas para captar acciones concretas de los visitantes.
Cree páginas de destino mencionadas en su podcast para realizar un seguimiento de acciones específicas, como la descarga de un libro electrónico o la inscripción en un seminario web. Herramientas como Leadpages o Unbounce simplifican este proceso. Concursos y sorteos promocionales. Los concursos con métodos de participación específicos para el podcast pueden ser muy beneficiosos para todos. He aquí cómo. Métodos de participación. Pida a los oyentes que sigan sus redes sociales y etiqueten a un amigo para participar. Esto aumenta la participación en las redes sociales y el recuerdo de la marca. Seguimiento de la participación. Controle cuántas personas participan y analice los datos para conocer el alcance de la audiencia y la notoriedad de la marca. Comentarios directos de los oyentes. No subestime el poder de los comentarios directos de los oyentes. He aquí 2 estrategias eficaces. Encuestas posteriores al episodio. Incluye una breve encuesta al final del episodio. Pregunte a los oyentes por su experiencia, sus preferencias de contenido y sus sugerencias. Llamadas a la acción de los oyentes. Anime a los oyentes a que le envíen un correo electrónico o dejen un mensaje de voz con sus comentarios. Esto proporciona información cualitativa que las métricas tradicionales podrían pasar por alto. Aprovechar las plataformas de análisis. Existen varias plataformas de análisis avanzado específicamente diseñadas para podcasts. Estas plataformas ofrecen información detallada sobre los datos demográficos de los oyentes, su ubicación geográfica e incluso sus hábitos de escucha, por ejemplo, a qué hora del día los sintonizan. Analizando estos datos puede perfeccionar su estrategia de contenidos para llegar al público adecuado en el momento oportuno. Recuerde, la clave es una medición coherente. Realice un seguimiento regular de las métricas elegidas y analice los datos a lo largo del tiempo. Esto le permitirá identificar tendencias, optimizar su podcast para lograr el máximo impacto y, en última instancia, demostrar un claro retorno de la inversión. Parámetros y métricas del sector. Ya ha elegido los parámetros y aplicado técnicas de seguimiento avanzadas. Pero, ¿cómo se compara su podcast con el sector? He aquí algunos puntos de referencia para contextualizar. Descargas. Las descargas varían mucho según el nicho y los esfuerzos de promoción. Sin embargo, un pod bien establecido en una categoría popular podría tener una media de 10.000 descargas por episodio, mientras que un programa más reciente en un nicho específico podría tener éxito con 1.000 descargas. Audiencia. Los puntos de referencia del sector sugieren una duración media de la escucha de alrededor del 60% de la duración total de un episodio. Los índices de finalización superiores al 50% se consideran signos positivos de compromiso de la audiencia. Tráfico en el sitio web. Los índices de conversión de oyentes de podcasts a visitantes de sitios web pueden variar mucho en función de la naturaleza de la llamada a la acción. Sin embargo, una tasa de conversión del 2 o 5% suele considerarse un buen punto de partida. Participación en las redes sociales. Los índices de participación, me gusta, comentarios, compartir en las publicaciones de las redes sociales que promocionan su podcast pueden variar en función de la plataforma. Una buena regla general es aspirar a una tasa media de participación del 2-5% en su canal de medios sociales más relevante. Recuerde que los puntos de referencia son orientativos, no definitivos. Un podcast más pequeño con un público muy participativo, reflejado en métricas como la tasa de finalización y la repercusión en las redes sociales, puede aportar más valor que un programa más grande con menos participación. La clave está en seguir su propio progreso a lo largo del tiempo y fijar objetivos realistas. Céntrate en mejorar tus propias métricas episodio a episodio y celebra tus progresos. Si ofrece contenido valioso de forma constante y promociona su podcast estratégicamente, estará en el buen camino para alcanzar sus objetivos de podcasting. Analizar las métricas y tomar medidas. Recopilar datos es solo el primer paso. La verdadera magia reside en transformar los números en información práctica. A continuación, le explicamos cómo sacar el máximo partido a las métricas de sus podcasts. Identifique tendencias. Realice un seguimiento de sus métricas a lo largo del tiempo. ¿Aumentan las descargas? ¿Está aumentando la participación de los oyentes? Reconocer las tendencias le permite ver lo que funciona y lo que necesita mejorar. Comparaciones. Aunque los puntos de referencia del sector ofrecen un punto de referencia general,
Compare sus métricas principalmente con sus propios datos históricos. Esto revela la trayectoria de crecimiento única de su podcast. Perfeccionamiento del contenido. Utilice los datos demográficos y los comentarios de los oyentes para perfeccionar su estrategia de contenidos. ¿Está atendiendo a los intereses de su público objetivo? Las métricas pueden guiarle hacia la creación de contenidos que realmente resuenen. Optimice las llamadas a la acción. Analice las tasas de conversión para ver qué llamadas a la acción son más efectivas para atraer tráfico al sitio web o generar clientes potenciales. Utilice estos datos para perfeccionar sus CTA y maximizar la acción de los oyentes. Experimentación estratégica. No tenga miedo de experimentar. Pruebe diferentes formatos de episodios, duraciones o apariciones. Siga el impacto de estos cambios en sus métricas para ver qué resuena mejor con su audiencia. Si analiza constantemente sus métricas y toma medidas decisivas, transformará su podcast en una herramienta estratégica para alcanzar sus objetivos. Este enfoque basado en datos garantiza que su podcast no solo sea entretenido, sino que tenga un impacto demostrable. Desvelar el potencial ROI del podcasting. El poder del podcasting es innegable. Sin embargo, el verdadero éxito depende de medir su impacto y demostrar un claro retorno de la inversión. Si pone en práctica las estrategias descritas en esta guía, estará en el buen camino para transformar su podcast en un activo estratégico. Recuerde que las métricas adecuadas revelan un tesoro de información. Utilícelas para refinar su contenido, optimizar su CTA y experimentar con confianza. A medida que analice y se adapte, su podcast se convertirá en una poderosa herramienta para alcanzar sus objetivos empresariales. ¿Listo para liberar el verdadero potencial de su podcast? Aspiration Marketing puede ser su socio en este emocionante viaje. Nuestro equipo de expertos en marketing se especializa en la elaboración de estrategias basadas en datos que maximizan el impacto de su podcast. Póngase en contacto con Aspiration Marketing hoy mismo y hablemos de cómo podemos ayudarle a convertir su podcast en una historia de éxito.